Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos días y estas semanas en la serie que hemos venido cubriendo, Confiar y Caminar. Ahora vamos a ver algo que es vital para todos nosotros. Carácter. Bienvenidos a esta serie, Carácter. Comenzamos por preguntarnos, ¿qué es carácter? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con carácter? Pero yo ese término como que no lo encuentro mucho en la Biblia. Entonces, ¿qué podemos hablar desde el punto de vista pues, de la Biblia en cuanto a lo que concierne el carácter? Pues quiero decirles que demasiado. Sin duda alguna, la palabra de Dios es la que más aborda este tema, y eso lo vamos a ver, y la que más personajes tiene con los cuales yo puedo asociar el carácter, incluso también desde el otro ángulo, aquellos que no tuvieron carácter. El carácter, pues cuando uno lo busca, dicen que es el conjunto de rasgos, de cualidades, de actitudes que definen la manera en que una persona piensa, que una persona siente y actúa. El carácter influye en cómo nosotros enfrentamos los desafíos, cómo tomamos decisiones, cómo fijamos posturas. Y todo ello tiene que ver con respecto a la relación con los demás. ¿Cómo me relaciono con los demás? Algunos entonces van a extremos y dicen que el carácter puede ser o fuerte o débil, o flexible o rígido. ¿Será que yo me tengo que encasillar en esos términos? Es la pregunta. Y claro, dicen que eso depende de la capacidad de la persona para adaptarse, para controlar sus emociones. Pero aquí hay algo importante. No se trata de ser fuerte, débil, flexible, rígido, sino de ser firmes. Firmes en cuanto a los valores de la persona, los valores que esta persona tiene. Firmes en cuanto a sus principios. Ahora, la firmeza involucra rechazo, la firmeza pues lleva consigo también cierto tipo de actitud agresiva. Vamos a ver que no. Vamos a ver qué significa firmeza también asociado con el carácter. Bueno, se diferencia obviamente de temperamento, que tiene que ver con aquello innato de la persona, de la personalidad. Pero el carácter es aquello que es moldeado también. ¿Puede ser moldeado? Por supuesto que sí. Por el aprendizaje, por la formación, por la experiencia. El término carácter como tal no aparece en la Biblia, en su idioma original, lo que es el hebreo, por ejemplo, o el griego. Entonces, ¿de dónde podemos nosotros inspirarnos para siquiera mencionar este término? Pero vemos que la idea del carácter está presente en demasiados pasajes, entiéndase bíblicos, que describen el comportamiento, la actitud y la formación de una persona. En la Biblia, el carácter se relaciona con la transformación espiritual que me lleva a la obediencia a Dios y a su palabra. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos cualidades como la integridad. En muchos personajes, por cierto. La paciencia. La longanimidad, que también es algo a lo cual vamos a referirnos, un término un poco extraño, propio en la palabra de Dios. La bondad, la humildad, la fe, la compasión, la perseverancia, pero también la justicia. Una persona de carácter es justa. Y todo esto forma el carácter de una persona. Una persona con carácter es íntegra, por supuesto que sí. Es paciente naturalmente. A veces se piensa que la persona con carácter no es paciente, es todo lo contrario. Es una marca que tiene en sí la persona con carácter.
La bondad es todo lo contrario. Una persona con carácter es humilde. A veces pensamos que una persona con carácter es fuerte, tiene cierto tipo de actitud que enfrenta con una fortaleza en la cual se lleva por delante a todo el mundo. No, es una persona humilde, compasiva, perseverante y justa. Todo eso nosotros lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, vemos entonces que el transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento es necesario para ir construyendo el carácter. Vamos a lo que nos dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. He de presentarme a Dios. Y he de presentarme para que Dios forme mi vida, forme mi carácter. Y Él lo va haciendo. Pero para que Dios me forme como aquel que se presenta en sacrificio vivo. O sea, en vida me presento a Él. Sacrificio santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado de y apartado para, o sea, distinto. Mi carácter me hace muy distinto al resto. Me hace singular. Pero mi carácter es para agradarle a quién? Pues a Dios. Mira que una persona con carácter tiene claro que ha de agradarle es a Dios. Entonces no depende de la aceptación de otros. Pero por el contrario, al no depender del visto bueno de otros, no quiere decir que está ajena esta persona a su entorno. Por el contrario, como lo hemos visto, es la persona más compasiva, la más humilde, la más bondadosa, la más íntegra, la más paciente, la que más apoya, soporta a otros, la más justa. Una persona con carácter es perseverante, es todo ello y mucho más, pero sobre todo es una persona de fe. Una persona de fe es aquella precisamente que agrada a Dios, agradable a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 2 de este Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Una persona con carácter no se conforma nunca a la moda del momento, a la creencia del momento. No es aquella que se monta en la ola donde todos están. No os conforméis a este siglo. No es conformista, de manera alguna. Sino transformaos, dice así. Una persona con carácter no es rígida. Por eso a veces se piensa en una persona que es o flexible o rígida. No, ni lo uno ni lo otro. Porque no es rígida, es una persona firme. Pero tan firme es que sabe que necesita ser formada. ¿Por quién? Por Dios, como aquel barro en manos del alfarero. Una persona con carácter pues va renovando su entendimiento, porque reconoce eso. No es rígida, no. Hay cosas que la persona con carácter sabe que hoy no entiende. Es más, si existe todo el entendimiento, todo el conocimiento del universo, ¿cuánto yo tengo de ese conocimiento? Pues en el caso mío yo tengo un punto muy pequeñito. Y yo de saber que yo no puedo entenderlo todo hoy, pero lo voy entendiendo en la medida en la cual mi carácter se va renovando. Voy renovando eso. Y más que mi carácter, mi entendimiento. Pero la renovación del entendimiento requiere formación. Por eso dice, transformaos. ¿Se han dado cuenta? Tiene que ver con la formación. Una persona con carácter sabe
que no es una obra terminada, no, sino que está en formación, en continua formación por parte de Dios, por parte de aquel a quien agrada. Y por lo tanto es una persona firme, es una persona fuerte sin duda alguna, pero no es altanera, no es agresiva. Ya hemos visto algunos rasgos de la persona con carácter, rasgos maravillosos. Una persona misericordiosa, bondadosa, una persona benigna que hace el bien. Entonces, Dios es aquel que me va formando, me va transformando y allí voy renovando mi entendimiento. Y eso es lo que va formando mi carácter. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Probar, comprobar. Este es un término que nos va a ayudar mucho a entender lo que es el carácter. Las pruebas. ¿Qué es una prueba en la palabra de Dios? Eso lo estaremos abordando el día de mañana. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Me acerco a ti, Dios, en este momento y me presento delante de ti, así como lo dice tu palabra, para que yo sea una obra única en tus manos, para que tú me formes. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pero es mi decisión ponerme en tus manos, para que tú vayas formando el carácter de Cristo en mi vida. Señor, aquí yo lo que quiero es ser una mujer, ser un hombre de carácter, una persona de carácter. No es ni rígida ni flexible, es firme. Firme en sus valores, firme en sus principios, firme permaneciendo delante de ti. Es perseverante, no va de un lado al otro porque tiene carácter. No es complaciente con todos, te agrada a ti. Y te agrada de tal manera que es perdonador, porque es consciente y entiende que el perdón viene de ti, que cómo no perdonar cuando tú me has perdonado a mí. Eso es carácter. La persona con carácter es humilde y yo quiero eso. La persona con carácter es una persona que no cede el agradarte a ti. Pero es una persona, Señor, que sirve, que es servicial, que es amorosa, que es bondadosa, que es benigna, que es perseverante y que es íntegra. Ahora dígale, Dios, eso es lo que yo quiero. Forma el carácter ahora de tu Hijo en mi vida. Te lo pido a ti, mi Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la hermosísima, bella Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa ha sido de bendición para usted y compártalo por favor con otras personas en este día que lo pueden necesitar. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.